Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué alegría es poder escuchar cánticos que glorifican el nombre del Señor, y qué alegría es poder también tener un equipo de hermanos, hermanas, siervos y siervas del Señor que están tan dispuestos a glorificar el nombre del Señor. Bueno, estoy muy contento también hoy día porque vamos a iniciar con mucha humildad, por supuesto, una nueva serie de sermones. Intentaremos también de que sean expositivos, esta vez basados en el Evangelio según Mateo. Vamos a centrarnos en Mateo durante, yo creo que varias semanas, unos cuantos meses, así como lo hicimos con la epístola de Pablo a los Colosenses. Esta vez vamos a tomar un evangelio, y este evangelio de Mateo es tremendamente especial y significativo, y para nosotros va a ser un gozo, una alegría iniciar hoy esta nueva serie. Le hemos llamado a esta serie Jesucristo es nuestro Rey, porque básicamente Mateo presenta a Jesucristo como el Rey. Y en el día de hoy les voy a invitar a que consideremos la palabra del Señor. Voy a leerlo a la antigua aquí, con nuestra Biblia en mano. Vamos a leer aquí la palabra del Señor. Vamos a buscar en Mateo capítulo 1. Vamos a irnos de inmediato a los primeros versículos de este precioso evangelio. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Búsquelo usted ahí en su casa para que tome notas también. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Vamos a ponernos los anteojos mejor para que no tengamos percances en la lectura. ¿Lo tiene usted? Perfecto. Entonces, damos lectura al Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17, y lo hacemos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Oremos al Señor. Pidámosle al Señor que dirija esta reflexión y este sermón en esta mañana. Padre, venimos ante ti, Señor, con gozo y con alegría, con mucha expectativa, Señor, pero con profunda humildad nos acercamos al texto sagrado para pedirte que el mismo Espíritu Santo que reveló la palabra, luego inspiró la palabra, preservó la palabra y la ilumina para que nuestros
pecaminosos corazones puedan comprender algo de ella solo por tu gracia, sea ese mismo Espíritu que en esta mañana nos dé la fuerza necesaria para iniciar esta nueva serie de sermones. Oramos para que el propósito eterno de tu palabra revelada, Señor, se cumpla en este pequeño esfuerzo que hacemos, Señor, para compartir tu verdad con nuestros hermanos y amigos. Pedimos que tu gracia nos asista en esta mañana y que tu palabra sea pan para el que come y semilla para el que siembra. Lo rogamos con humildad, Señor, pero con la fe puesta en ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando comenzamos esta nueva serie de sermones, y este sermón en particular que hemos llamado Los antepasados del Rey, lo hacemos con una convicción muy profunda, y es el hecho de que la imagen deteriorada del Evangelio produce una pobre presentación de Jesucristo. Sin embargo, un retorno a las Sagradas Escrituras nos puede volver a poner de rodillas como obedientes súbditos ante Jesucristo, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tenemos un evangelio débil, eso va a producir un Cristo débil. Si tenemos un evangelio falso, va a producir un Cristo falso. Por esa razón necesitamos presentar el correcto evangelio para conocer al verdadero Jesucristo. Y esta serie de sermones expositivos basados en el Evangelio según Mateo, tiene el objetivo de contribuir a este fin, a este propósito. Cuando pensamos en el Evangelio según Mateo, y le llamamos así, a pesar de que las primeras copias del Nuevo Testamento en griego que se encontraron entre el año 200 y el 400 después de Cristo, tenían esta denominación según San Mateo o según Mateo. Sin embargo, el libro en sí es un libro anónimo. En ninguna parte del texto dice que Mateo sea su autor, pero a la luz de la evidencia, tanto interna como externa, la mayoría de los eruditos coincide con que Leví, anteriormente cobrador de impuestos, convertido al Evangelio del Señor Jesucristo, es, sin duda alguna, es su autor. En cuanto al lugar de composición de este Evangelio, se cree que los 4 evangelios se relacionan más que con las personas o los autores humanos, los hagiógrafos que los escribieron, más bien se relacionan con los centros geográficos del cristianismo, en donde se desarrolló el avance del Evangelio, que con estos autores que tradicionalmente nosotros reconocemos. En este sentido, consideramos que Mateo pudo haber sido escrito en Antioquía de Siria, debido a la temática muy clara que nos presenta este primer evangelio de lo que sería la iglesia judeo-gentil. Y lo más probable es que la redacción de este evangelio se haya llevado a cabo antes del año 60 y a más tardar en el año 70 después de Cristo. Esos serían más o menos los rangos dentro de los cuales estimamos que pudo haberse escrito. Ahora, con respecto a los destinatarios originales, evidentemente también los contenidos que se van a presentar en este evangelio nos hacen darnos cuenta de que está más bien focalizado en creyentes judíos que gentiles. De hecho, uno de los padres de la iglesia, Orígenes, al ser citado por el historiador Eusebio en su libro Historia Eclesiástica, señala que fue un escrito para los judíos creyentes. La mayoría coincide en eso y por esa razón es que varios de los términos específicos que utiliza Mateo o Leví están más bien referidos a la cultura judía, a la cultura de los creyentes cristianos judíos. El texto que hemos leído hoy, sin duda alguna, tal vez para muchos será un poco extraño. Pocas veces escuchamos una predicación acerca de una genealogía, en este caso tan extensa como la que acabamos de leer. Sin embargo,
Este pasaje va a servirnos para comenzar esta serie y para darnos cuenta que en esta genealogía vamos a encontrar una razón importantísima para que esté allí instalada. De hecho, una genealogía dentro de un evangelio dedicado a judíos, evidentemente es relevante. Esto es relevante porque desde la cautividad de Babilonia en adelante, los judíos comenzaron a dar muchísima importancia y muchísimo énfasis a todos los registros genealógicos. Si usted ve el libro de Primero de Crónicas en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que los primeros 9 capítulos están llenos de genealogías y las redactan con mucha investigación, con mucha pulcritud. Por su parte, en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, vemos cómo incluso algunos levitas fueron expulsados del ministerio debido a que no pudieron aclarar el origen de su estirpe. No tenían cómo demostrar que efectivamente eran levitas, entonces fueron expulsados del ministerio ahí en el templo. Por esta razón, si vamos a estar leyendo durante todos estos meses un evangelio que originalmente fue dedicado a creyentes judíos, entonces evidentemente que los judíos iban a necesitar tener certeza de si este Jesús al que se está proclamando en este evangelio era efectivamente quien decía ser, era efectivamente un judío y si de verdad tenía ascendencia real para conectarlo con el rey David, si efectivamente era hijo de David en el sentido genealógico o si era un impostor. Por eso, al presentar al Señor Jesucristo como el rey Mesías de los judíos, lo que hace Mateo es comenzar con el registro de los antepasados de José, el padre adoptivo de Jesús. Y va a llevar esta genealogía solo hasta Abraham, que es el padre de los judíos. Estos datos son muy interesantes. Ahora bien, Mateo no se refiere a la ascendencia sanguínea de Jesús. Eso lo vamos a encontrar en Lucas más adelante, que hace el registro genealógico a partir de María. En el caso de Mateo, él está llevando a cabo la genealogía de su linaje real, de las personas que están vinculados con la realeza, porque presenta a Jesucristo como rey. Por esa razón, lo primero que este evangelista Mateo se propone aclarar en la mente de un judío es que Jesús, como hijo de David, está vinculado al pacto davídico y por lo tanto tiene derechos al trono. Pero por otro lado, como hijo de Abraham, está vinculado al pacto abrahámico y a los derechos de la tierra prometida. Estos dos elementos se destacan con mucha fortaleza en esta genealogía de la que vamos a predicar en esta mañana. Ahora bien, no se asuste, la cantidad de personas mencionadas aquí nos podrían asustar un poco y decir, o sea que Mateo quiere que empecemos a estudiar a cada una de las personas que están acá. Bueno, eso usted lo puede hacer en su casa, va a ser apasionante tomar a todas las personas mencionadas aquí. Pero no, en realidad el propósito de Mateo es ver de qué manera todas esas personas que están en esta genealogía nos señalan la realeza de Jesús, el Mesías prometido, quien también es Dios hecho hombre. Para eso, Mateo hace una agrupación muy cuidadosa en su genealogía y la podemos identificar. Desde el versículo 2 hasta el versículo 6, usted va a encontrar que eso cubre desde Abraham hasta David, ¿cierto? Desde Abraham hasta David, versículos 2 al 6. Luego, desde David hasta el exilio babilónico, versículos 7 al 12. Y finalmente, desde el exilio babilónico hasta el nacimiento de Jesús, versículos 12 al 16. Esa estructura, esas tres partes claramente identificables, nos demuestran que el propósito de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey en esta formidable genealogía. Dicho esto, la pregunta es obvia, ¿no? Si vamos a predicar acerca de esta genealogía,
La pregunta es, ¿qué lecciones nos pueden dejar a nosotros el contenido de la genealogía del Señor Jesucristo? Bueno, en mi opinión, podemos ver al menos tres grandes lecciones de esta genealogía. Y de eso quiero compartir con ustedes en esta mañana. En primer lugar, la genealogía del Señor Jesucristo enseña que Dios cumple su palabra. Qué bueno es eso, ¿no? Dios cumple su palabra. Mateo es el evangelio del cumplimiento, subraye eso, el cumplimiento. Una frase que usted va a ver repetida varias veces en este evangelio mientras lo estemos predicando durante estos meses es la frase: esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo es el evangelio de los cumplimientos. Dios había prometido que en la descendencia de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, y en esta genealogía vemos que se cumple a cabalidad. Él había prometido levantar un Salvador de la familia de David, y eso también lo vemos claramente cumplido en esta genealogía. De los 16 versículos que vemos acá, cada uno de ellos demuestran que Jesús era el hijo de David y el hijo de Abraham, y que la promesa de Dios se había cumplido. Por eso, cuando miramos esta genealogía, la primera lección que podemos aprender y la primera verdad que va a fortalecer nuestra fe es saber que Dios cumple su palabra. Un registro histórico muy preciso que muestra cómo las promesas antiguas del Señor se cumplen en la bendita y gloriosa persona del Señor Jesucristo. En un tiempo en el que los vaticinios de los líderes religiosos resultan falsos y las promesas de los líderes políticos también fallan y fracasan estrepitosamente, es necesario volver al Evangelio, contenido acá en la palabra del Señor, para ver que la palabra de Dios es suficiente para evidenciar que lo que Dios promete, Él lo cumplirá. A medida que transcurran los meses y vamos abordando cada uno de los pasajes de este precioso evangelio, nos vamos a dar cuenta cómo las profecías cumplidas, muchas que están mencionadas acá en este precioso evangelio, van a ser una clara evidencia de que la Biblia es sobrenatural y que Dios tiene control sobre el tiempo y sobre la historia. Por lo tanto, confiemos en Cristo, pero en el verdadero Cristo, en aquel de quien las Escrituras dan testimonio. La segunda lección que podemos obtener de esta genealogía es que la genealogía del Señor Jesucristo enseña que el ser humano es pecador. ¡Oh! Es pecador. Somos pecadores. Una de las grandes verdades del Evangelio es precisamente la pecaminosidad humana. Y desde el inicio del Evangelio de Mateo, esta verdad queda claramente reflejada. Déjeme explicarle algo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son en realidad géneros literarios muy precisos, complejos en un sentido. Las personas, cuando los miran superficialmente, piensan que estamos hablando de una especie de biografía, pero no es así. Los evangelios no tienen el propósito de cubrir biográficamente todos los eventos y los acontecimientos de Jesucristo en este caso, sino que solamente toman algunos elementos biográficos, pero los ordenan y los organizan de una manera especial para mostrar, para convencer, para persuadir, para dar las evidencias necesarias que demuestran que Jesucristo es el Señor. Por eso no se llaman biografías, sino que se llaman evangelios, porque su propósito es evangelizar. El gran propósito de los 4 evangelios es evangelizar. En el caso de Mateo, evangelizar a los judíos. En el caso de Marcos, evangelizar a los romanos. En el caso de Lucas, evangelizar a los griegos. Y en el caso de Juan, evangelizar a todo el mundo. Es el evangelio más amplio. Entonces,
aunque la mayoría, aunque los 4 evangelios comparten relatos biográficos acerca de Jesús. De hecho, si tomamos los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, y los ponemos paralelamente, uno al lado del otro, de manera sinóptica, nos vamos a dar cuenta que hay materiales que se repiten casi textualmente al pie de la letra en cada uno de estos 3 evangelios, los llamados evangelios sinópticos. Y en Juan están esos elementos, pero se incluyen otros que no están en los evangelios sinópticos. ¿Por qué ocurre todo esto? Vuelvo a repetirlo, no son biografías, son evangelios. Y una de las grandes verdades del evangelio, una de las verdades más olvidadas del evangelio, de esta buena noticia de salvación, es que todos los seres humanos hemos pecado y todos hemos caído y todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Pero la gran noticia es que a pesar de ello, Cristo vino a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Por eso la pecaminosidad del ser humano queda reflejada no solo en todo el Evangelio de Mateo, sino que particularmente en esta biografía. Si usted vuelve a repasar los nombres, se va a dar cuenta que aquí aparecen las historias de varias personas, como Roboam, Joram, Amón y Jeconías. Cuando estudiamos las historias de personas como ellos, esto debería a nosotros enseñarnos una lección de humildad, porque podemos constatar que no solo tuvieron cargos muy elevados, fueron reyes, fueron personas muy adineradas, sino que además estas personas tuvieron padres muy piadosos, tenían los recursos necesarios, tenían una familia extraordinaria, pero a pesar de todo eso, estas personas fueron hombres tremendamente malvados. Por eso, mis queridos hermanos, el verdadero evangelio nos va a mostrar que la gracia de Dios no le viene a uno por la familia, no le viene a uno por un cargo político, o por la educación que ha recibido, o por la condición socioeconómica que ha alcanzado. No, Señor. La gracia de Dios no se compra. La gracia de Dios no se hereda. La gracia de Dios no viene por una elección. La gracia de Dios no viene por prosperidad económica. Hace falta algo más que los buenos consejos y ejemplos de los padres o de los profesores para hacernos hijos de Dios. Quienes han nacido de nuevo no son nacidos de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice Juan 1:13. Las personas que tienen hijos, si usted es padre de familia, si usted es madre o es papá, tiene hijos, tiene hijas, deberíamos orar por ellos permanentemente, pidiéndoles a Dios que sean nacidos de nuevo. No basta con que sean parte de una comunidad, no basta con que vengan de una familia de cristianos, no basta con que conozcan los cantos de la iglesia. Se necesita nacer de nuevo. Por esta razón, mis queridos hermanos, es que esta genealogía es muy importante y nos refleja la pecaminosidad del ser humano y también apunta a que esa pecaminosidad debe ser confrontada por un evangelio genuino. Los malos evangelios generan falsos cristos, como por ejemplo el evangelio de la prosperidad, que nos presenta a Cristo como una especie de banquero que nos está enviando dinero por cada cosa que hacemos y que su único fin es enriquecernos. Las prédicas hoy día de autosuperación en realidad presentan a una especie de Jesús psicólogo, una especie de coaching que está ahí todo el tiempo. Ya vamos, vamos equipo, arriba equipo, levántate, ten ánimo, ten fe, eres fantástico. ¡Muac, muac! Eso no es Jesús. O las prédicas actualmente de un evangelio de adulación homilética. Eres un campeón, eres una joya, eres bacán, decimos acá en Chile.
Pero eso no es el evangelio. Malos evangelios producen falsos cristos, producen una imagen deteriorada del Señor Jesucristo. Cuando pensamos en el verdadero evangelio produce a un Cristo que es el Rey, que es el Señor. Y el Rey Jesucristo no vino a hacernos ricos materialmente o puros genéticamente o a potenciar nuestras capacidades innatas. No, Él vino para hacernos nacer de nuevo. Jesús no vino a arreglarnos, nos vino a hacer nacer de nuevo. Se necesita una nueva creación porque el pecado nos ha afectado a todos, independientemente de los maravillosos padres que hayamos tenido, independientemente de la linda condición económica o de los estudios alcanzados, independientemente de todas aquellas mejoras sociales, culturales, genéticas que podamos tener. Tener un mejor sistema de salud no me hace mejor cristiano. Tener una chequera más robusta no me hace mejor cristiano. Tener a Cristo me hace nacer de nuevo al verdadero Cristo. Durante todo su ministerio, el Señor Jesucristo nos mostrará una y otra vez que el ser humano es pecador. Y eso se lo va a decir a gente de humilde condición y también a gente a la alta sociedad. Se lo va a decir a los paganos y se lo va a decir a los religiosos, a los líderes, a los acaudalados magnates de su sociedad corrupta o también a las personas más pobres. Pero también, inclusive, se lo va a decir a sus discípulos. Un verdadero evangelio apunta a la raíz del problema, que es el pecado, y nos da la única solución al pecado, que se llama Jesucristo. Hoy, a través de esta genealogía, yo creo que también nos está mostrando a nosotros cuán pecadores podemos llegar a ser, cuán pecadores hemos sido y cuán grande es el peso de nuestras culpas si es que no reconocemos al verdadero Cristo en el verdadero evangelio. Amados, cuando entendemos la profundidad de nuestro pecado, nos damos cuenta que no necesitamos un coaching, necesitamos un Salvador. No necesitamos un economista, necesitamos un Salvador. No necesitamos un nuevo presidente, necesitamos a un Salvador. Y luego nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos a este Salvador, todo lo demás es absolutamente irrelevante y pasa a un segundo nivel. Finalmente, en tercer lugar, la genealogía del Señor Jesucristo enseña la profundidad de la misericordia de Dios. Sin duda, el evangelio genuino, cuando nos habla de nuestra pecaminosidad, nos golpea, nos violenta, nos enoja. Miro la cantidad de personas que estaban escuchando el sermón y cuando acabo de terminar la segunda parte acerca del pecado, al menos 8 personas desaparecieron ya y dejaron de seguir escuchando el sermón. Ese es el gran problema con las personas que no quieren oír el evangelio. Cuando son confrontadas con su verdadero problema, huyen. Les gusta escuchar adulación, les gusta escuchar una especie de psicólogo permanente que los tire para arriba, les gusta escuchar muchas cosas, pero no les gusta escuchar el verdadero problema. Pero mientras el médico no diagnostica bien la enfermedad, no habrá sanidad permanente. Pero no se vaya de la sintonía sin escuchar la última parte, la tercera enseñanza que nos deja esta genealogía del Señor Jesucristo. Es la profundidad de la misericordia de Dios. El Evangelio no solo nos muestra la santidad de Dios, la justicia de Dios y el enorme poder de Dios en contraste con nuestra pecaminosidad, con nuestra impiedad y con nuestra incapacidad para salvarnos. Este Dios santo que está justamente airado con estos pecadores impíos e incapaces de salvarse a sí mismos, exhibe su misericordia y toda su gracia
en la persona de Jesucristo, su Hijo, quien viene a identificarse con nosotros los pecadores, incluso al nivel de tomar nuestro lugar a la hora del juicio. Por eso, mis queridos hermanos, en esta genealogía vamos a ser quebrantados al ver la línea real hebrea de la cual desciende Jesús, empezando con Abraham. Se muestra también aquí en esta genealogía la inclusión de personas como Tamar, como Rahab, como Ruth, como Betsabé, la mujer de Urías, y que fueron parte de esta genealogía. ¿Eso nos quebranta? ¿Eso de verdad que nos golpea? Las personas que acabo de mencionar son mujeres con un pasado tumultuoso y en varios de los casos son personas con ascendencia pagana. Tamar, por ejemplo, concibió un hijo de su suegro. Vea usted la historia en Génesis 38. Hay incesto allí, un pecado horroroso. Rahab era una prostituta. Sí, entre los antepasados de Jesús, allí está Rahab. Puede usted ver la historia en Josué capítulo 2. Podemos mirar a Ruth, que era una extranjera, no tenía ningún vínculo con el pueblo de Israel. ¿Qué rol podría haber jugado esta mujer que había quedado viuda y que su finalidad era simplemente ser abandonada a su suerte? Vemos también a Betsabé, que se convirtió, claro, en esposa de David, pero por medios muy terribles, como el adulterio y el asesinato. Su historia está en 2 de Samuel, capítulo 11. Por lo tanto, por muy baja que sea nuestra condición y por muy profundo que sea nuestro pecado, el Hijo de Dios desciende junto a nosotros y se identifica con nosotros y nos ama con un amor eterno para rescatarnos y alcanzarnos, como lo vemos en los casos de estas mujeres. Las genealogías, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, muchas veces se exhiben en la actualidad solo para alimentar el ego. Oh, yo provengo de una familia europea. Yo provengo de una familia que tenía muchas tierras en tal y tal lugar. Hubo un tiempo que se hizo famoso andar buscando a qué grupo étnico o europeo de dónde venía nuestra genealogía para sentirnos tal vez un poco mejores. Qué cosa más terrible. Otros buscan sus genealogías simplemente para exacerbar su orgullo o para hacer exigencias de una herencia, un beneficio, una posición de privilegio en algún contexto determinado. Pero en la genealogía de Jesucristo, nuestro Rey, también se muestra la sublime gracia que rescata al más vil pecador de la profundidad más grande de donde hemos caído. Bendito sea el Señor. Por eso en esta mañana, al ver esta genealogía, decimos gloria a la misericordia de Dios. Los gentiles están incluidos allí. Hay una Rahab allí, hay una Ruth allí. Los pecadores están incluidos. Está una Tamar. Está un pagano como Abraham. Estamos incluidos en el proyecto bendito de este Rey que viene a salvarnos. Estamos incluidos en el proyecto de este Rey que, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros en nuestra miseria, en nuestras desgracias, en nuestros fracasos, en nuestra más profunda agonía, para identificarse con nosotros, para rescatarnos, para perdonarnos, para darnos vida y vida abundante. Por eso en el proyecto del Rey Jesucristo están incluidos todos los marginados, están incluidas las mujeres, están incluidos los desplazados, los expatriados,
están incluidos los pecadores, los enfermos, todos aquellos que hoy día son rechazados, están incluidos en el proyecto salvador de este Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el caso de Jesús, no es solo un discurso. No sé si usted se ha dado cuenta cuando los políticos hablan acerca de los problemas del país, están hablando y dicen, los chilenos están pasando por este problema. Y ellos no son chilenos. Está el nivel de desapego que tienen los jerarcas, los gobernantes, los poderosos, que pareciera que hablaran de los chilenos necesitados o empobrecidos como una nación diferente de ellos. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo toma nuestro lugar y se hace uno de nosotros para venir a redimirnos, para venir a perdonarnos. Los que no éramos parte de la herencia, el Señor nos convierte en herederos. Bendita y gloriosa gracia del Señor. Por eso en esta mañana, mis queridos hermanos, al comenzar esta serie de sermones, basados en la carta, basados en este maravilloso y precioso evangelio y esta carta genealógica que acabamos de leer y que acabamos de revisar muy someramente, empecemos a mirar a Jesucristo a la luz de un verdadero evangelio. Empecemos a mirar al Señor Jesucristo como nuestra bendita esperanza. Empecemos a mirar a Jesucristo y empecemos a mirar como Él nos ve. Seamos conscientes de nuestra pecaminosidad. Seamos conscientes de que estamos quebrados, de que estamos en bancarrota espiritual. Seamos conscientes de que sin Él no somos absolutamente nada. Seamos conscientes también de que el Señor promete y cumple. No es un fanfarrón, no es un aguafiestas que nos inventa algo, nos genera las expectativas y después nos frustramos. El Señor no es alguien que hace que creamos en Él para luego dejarnos caer desde un precipicio inagotable. No, el Señor promete y cumple. Y sobre todas las cosas en esta mañana, abracémonos de la misericordia sublime del Señor. Valoremos cómo el Rey de Reyes y Señor de Señores bajó de su trono de gloria para venir a identificarse con nosotros, redimirnos y rescatarnos. No sé en qué situación estás en esta mañana. Tal vez estás escuchando con un audífono porque estás en el hospital, tal vez estás allí afectado por alguna enfermedad, estás complicado por tu necesidad económica, estás con tu matrimonio quebrado, tal vez no sabes cómo enfrentar los pecados que has cometido que hoy día están pasándote la cuenta y estás en el nivel más terrible de tu existencia. No tengo idea cómo estás, o tal vez sientes que estás en la opulencia absoluta, hiciste un emprendimiento y hoy día, como decimos en Chile, estás forrado, estás con recursos por todos lados y todo te resbala y estás pensando hasta dejar el evangelio. No sé en qué posición te encuentras, pero acompáñanos en esta serie de sermones basados en el evangelio según Mateo, para que podamos empezar a ver desde hoy día y en adelante a Jesucristo como el Rey, a Jesucristo como el Señor que se identifica con nosotros, a Jesucristo como el que cumple todas las promesas de Dios. Te invito a que sigas con nosotros en esta serie durante cada semana con la ayuda del Señor para que tengas esperanza en el Señor Jesucristo. Déjame orar por ti en el día de hoy.